formación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y en esta tarde tenemos la ponencia que impartirá María Naredo Molero, centrada en el estudio y análisis del proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Buenas tardes, María Naredo. Buenas tardes, Yolanda. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. En primer lugar, agradecerte que hayas aceptado la invitación para participar a estas cuartas jornadas, dado que es una materia que todos estamos expectantes en conocer un poquito más de ella. Antes de darte la palabra, sí que quiero una breve referencia profesional hacia tu persona para que conozcan pues, todos tu experiencia y tu bagaje profesional. Bien, pues María Naredo actualmente es asesora del gabinete de la ministra de Igualdad. Además, es abogada especializada en violencia contra las mujeres. Desde 1998 realiza investigaciones sobre violencia machista, discriminación y derechos humanos. Entre 2003 y 2007 coordinó en España la campaña mundial de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres. Desde 2004 hasta la actualidad colabora en acciones de monitoreo de la legislación española frente a la violencia contra las mujeres y a su vez ha participado en misiones internacionales de investigación en equipos de evaluación de proyectos relacionados con la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Asimismo, es asesora en procesos de legislación contra la violencia de género y ha trabajado para la ECIP en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres en Túnez. Por tanto, María, pues es un honor poder contar contigo, dado todo tu bagaje y esa lucha que te caracteriza por la defensa de los derechos humanos y especialmente por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Pues sin nada más y sin más preámbulos, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, y agradezco desde luego, como el año pasado, al Ministerio de Justicia y al CEG que, bueno, pues que en el marco de estas jornadas sobre el Pacto de Estado, pues nos hagan partícipes aquí al Ministerio de Igualdad y especialmente, bueno, en concreto a mí, que el año pasado me tocó colaborar en otro tema apasionante, ¿no? Como fue el de la LOPIVI, la Ley contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia, y este año, pues ese proyecto de ley que está ya en el Congreso de los Diputados. Os he pasado a través de Yolanda y de los organizadores del curso el texto del proyecto de ley para que todo el mundo lo pueda tener, ¿no? Yo creo que, bueno, desde luego es fundamental cuando hablamos del Pacto de Estado. Yo creo que, como todo el mundo conoce, el Pacto de Estado plantea una apertura de la respuesta, o la importancia de la apertura en la respuesta del Estado a otras violencias machistas, otras violencias con componente de género, más allá de la pareja o la expareja, y plantea especialmente el abordaje de la violencia sexual. Si bien es cierto, es en el tema de trata en el que el Pacto de Estado realiza o plantea una medida de elaborar una ley, y sin embargo en el de violencia sexual, bueno, pues plantea otro tipo de abordaje. Sin embargo, desde luego, la importancia de abordar este tema, especialmente, bueno, el derecho a la libertad sexual, bueno, pues es algo que no solamente el Pacto de Estado, por supuesto, ya también nuestra ratificación de tratados como la CEDAW o como el convenio de Estambul o el convenio de Lanzarote para niños y niñas víctimas de abusos sexuales, hacían necesario, hacían importante el que se abordara la violencia sexual y, digamos, de su bien jurídico, la libertad sexual, de una manera no solamente penal o no solamente punitiva, como venía haciéndose en este país, sino también a través de un abordaje contextualizado en el enfoque de género y, desde luego, integral, ¿no? Esto, bueno, pues nos lo lleva diciendo, como decíamos, desde luego el comité que vigila la implementación de la CEDAW, de la Convención Internacional sobre Discriminación contra las Mujeres, pero también el Grevio en su primer informe sobre España en 2020, que no sé si habéis tenido ocasión de leer, pero es muy interesante y centra muchísimas de sus recomendaciones justamente en este plano de la violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, desde luego esta ley surge evidentemente para proteger, ¿no?, ese derecho tan importante que es la libertad sexual, vinculado, cómo no, al derecho a no sufrir violencia por parte de las mujeres,
pero que además es un derecho ligado a otros muchos, ¿no? Y especialmente ligado no solamente a la libertad de movimiento, ¿no? A la libertad, digamos, de que las mujeres podamos andar por el espacio público libremente, sin miedo, desde luego, a ser atacadas desde este punto de vista, sino también muy vinculada a los derechos sexuales y reproductivos, pero incluso, fijaros, al derecho a la vida, ¿no? Ahora, recientemente, tenemos la noticia de que se abrió el juicio por el asesinato sexual de la profesora Laura Luelmo y, bueno, pues este sería claramente un caso de feminicidio sexual, ¿no? De atentado a la libertad sexual, pero con resultado de muerte, ¿no? Bueno, como decía, el sustento de esta ley es claramente los tratados internacionales, el Convenio de Estambul, el Convenio de Lanzarote. Deciros que por supuesto, este abordaje contextualizado y esta respuesta integral a las víctimas era algo que venían reclamándonos los diferentes organismos internacionales y es algo que está en este proyecto de ley, ¿no? Yo también querría decir que, bueno, empezar diciendo que esta ley es mucho más que la reforma del Código Penal. Mediáticamente se ha, digamos, presentado este proyecto de ley como un proyecto que, digamos, atañe específicamente a la cuestión del delito de agresión, del delito de abusos. Bueno, ya veremos ahora, ¿no?, en cómo queda eso, pero desde luego deciros que la ley, el proyecto de ley, bueno, lo tenéis ahí, es absolutamente integral y desborda en un 90%, si queréis, el enfoque punitivo y aborda otros muchos de las responsabilidades del Estado frente a la violencia contra las mujeres, según Estambul y según la CEDAW, como son, bueno, pues toda una serie de obligaciones en términos de prevención, de detección, de atención integral y reparación, de protección y, por supuesto, de acceso a la justicia previa y necesaria a la posterior sanción, ¿no? Pero si queréis, yo diría que hay tres cambios fundamentales que impulsa esta ley o que plantea esta ley. Uno de ellos es evidentemente el del cambio cultural relacionado con los delitos sexuales y con la violencia sexual, en el sentido de que frente al paradigma, digamos, del sometimiento, ¿no?, de tener que probar pues que te sometieron, que te resististe en un delito sexual, ahora, de alguna manera, esta ley plantea la ley del solo sí es sí, ¿no? El consentimiento como digamos, el foco fundamental en el que hay que poner la atención, en si hubo o no hubo consentimiento, más que en si hubo o no hubo sometimiento. Esto es interesante y luego, bueno, da muchísimo de sí, por supuesto, luego en el debate podemos abordarlo, ¿no? Pero, en segundo lugar, también creo que es un cambio fundamental en el plano material, en el plano, digamos, de los derechos de los itinerarios de las víctimas. Bueno, quienes hemos acompañado durante muchos años a víctimas de violencias sexuales, mujeres y también niños y niñas, tenemos conocimiento, ¿no?, del vacío en términos de recursos de asistencia integral, de servicios a los que se ven abocados las víctimas de violencias sexuales con respecto, en este caso, a las víctimas de la 1-2004, ¿no?, con respecto a las víctimas de violencia de género en pareja o expareja. La 1-2004 desplegó toda una ruta de recursos y servicios de atención integral que, desde luego, no existen de ninguna manera en el caso de las víctimas de violencias sexuales. Más bien, esta ley lo que plantea es elaborar esas rutas que aquí, bueno, pues ya veremos, ¿no? Ahora os contaré un poco, pero que han ido, previo a la ley, desde luego, han ido implantándose en algún territorio, pero de una manera absolutamente heterogénea, irregular y bueno, no desde luego como debería y desde luego como se han implementado los recursos de la ley 1-2004, ¿no? Por otro lado, y en tercer lugar, creo que también hay un cambio importante, ¿no? Creo que la ley refuerza muy especialmente ese combate a la impunidad que se plantea con respecto a las víctimas, a la violencia sexual y a las situaciones de victimización de la violencia de las mujeres frente a la violencia sexual. Y muy especialmente en este sentido, creemos que la ley incorpora
con acierto medidas contra la explotación sexual y contra la trata con fines de explotación sexual, aunque por supuesto habrá una ley seguramente específica de trata, pero la trata con fines de explotación sexual no deja de ser una violencia sexual más. Y desde luego lo que nos parece importante en esta ley, y como digo, es el tercer elemento al que quería hacer referencia, que luego desarrollaré, plantea bueno, alguna medida, especialmente penal, pero también, por supuesto, de itinerario de las víctimas, respecto a las víctimas de proxenetismo y bueno, pues lo que se trata es de hacer más difícil el lucro en esta industria proxeneta que ahora mismo mueve más de, como nos decía alguna de las memorias de la Fiscalía, más de 5 millones de euros al año, ¿no? Con lo cual, bueno, en este panorama tenemos esa ley integral en el que el 95% no es penal, pero que luego tiene ese 5% de reforma del Código Penal que, como digo, tampoco es en términos punitivistas digamos, un cambio, sino que es una reordenación importante de los tipos penales en el sentido que he comentado al principio de ese cambio cultural, ¿no? Bueno, entrando ya en las obligaciones del Estado, en las obligaciones frente a la violencia sexual derivadas del Convenio de Estambul y de otros tratados, es importante, lo primero, saber a qué hacemos referencia o hace referencia el proyecto de ley cuando hablamos de violencias sexuales. Y lo primero que sí que nos sorprende al leerlo es que se va más allá de la agresión sexual. Se va más allá de la agresión sexual o del abuso sexual, o sea, están por supuesto cubiertos todos los delitos del título octavo del libro segundo del Código Penal, pero luego también está la trata con fines de explotación sexual, como decía, y hay otros delitos, otras conductas que entran dentro de ese concepto amplio de violencia sexual en cuanto que actos no consentidos que condicionan nuestra vida sexual. Y aquí está también en la ley la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso como actos que condicionan especialmente la vida sexual de las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Digo a las mujeres, las niñas en términos sobre todo de matrimonio forzado y de la edad en la que suelen ser mutiladas, ¿no? Por otro lado, también es importante, cuando hablamos de ese concepto amplio, hablamos de el feminicidio sexual, que, como digo, es un concepto que en absoluto esta ley lo acuña en términos penales, en términos de tipo penal, pero sí en términos estadísticos y en términos también de posible reparación, sobre todo a huérfanos y huérfanas, ¿no? También es importante decir que en digamos, las conductas que están englobadas en este concepto amplio, se hace una mención especial, una mención transversal a aquellas que se cometen en el ámbito digital, porque se consideraba que la violencia sexual o con componente sexual en el ámbito digital está siendo bueno, pues uno de las conductas lesivas más importantes en los últimos tiempos, y esta ley debía dar respuesta a la misma, ¿no? Por otro lado, también, hablando justamente del alcance de la ley, es importante decir que en un primer momento estaba pensada para mujeres adultas o mujeres adolescentes y adultas, y finalmente se englobó también a los niños y niñas, es decir, niños y niñas y mujeres, en el sentido de que esa contextualización de esta violencia como prototípica digamos, como violencia machista o violencia con componente de género, violencia sujeta a una relación de poder, porque muchas veces decimos, quienes nos dedicamos a esto, que la violencia sexual tiene poco que ver con la sexualidad y mucho que ver con el poder, ¿no? Bueno, pues en esta relación de poder, las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes entendíamos desde luego que tenían ese componente, no solamente en las familias, sino también en otros ámbitos de tutela adulta, como el deportivo, el escolar o incluso el ámbito de la iglesia, ¿no? Con lo cual hemos creído que era un refuerzo también
a cumplir con la directiva de 2011 sobre abusos sexuales y también con el convenio de Lanzarote que bueno, realizar este abordaje integral más allá de lo penal, pero también este abordaje integral de las violencias de los niños y niñas en términos sexuales. Me diréis, bueno, ¿cómo convive esto con la LOPIVI, con la Ley Orgánica de Protección frente a la Violencia de la Infancia y la Adolescencia? Bueno, pues básicamente la LOPIVI sería ese marco común, ese suelo básico de derechos de los niños y niñas y adolescentes y obligaciones de los poderes públicos frente a las violencias, y lo que sería, digamos, la ley especializada o el abordaje especializado en violencias sexuales estaría en este proyecto de ley. Por supuesto, también deciros que en la LOPIVI, o sea, en esta ley de infancia, se plantea en un artículo en el 43.4 que es obligatorio el abordaje especializado de las violencias sexuales en niños y niñas y adolescentes, ¿no? Con lo cual, ahí estaría entrando esta ley, ¿no? Bien, bueno, cuando hablamos de las obligaciones a las que hace referencia la ley, que establece la ley, hablamos de un marco tan amplio o más que el de la Ley 1/2004 para las violencias en la pareja o expareja. Hablamos justamente de investigación y estudios, todo lo que ahora mismo se está empezando a hacer cada vez más. De hecho, la macroencuesta de 2019 ya iba incorporando a la violencia sexual, indicadores de violencia sexual fuera de la pareja o expareja, y bueno, luego también podremos hablar en el coloquio, si os interesa, bueno, lo que arroja, algunos datos interesantísimos que arroja justamente esta macroencuesta y que esta ley creemos que, bueno, que da respuesta, ¿no? Pero, como digo, una de las obligaciones que establece la ley es la investigación y los estudios para dirigir política pública digamos, al fenómeno y a la evolución del fenómeno. Por otro lado, otro marco de obligaciones fundamental es el de la prevención y la detección. La prevención, evidentemente, tiene absoluta relación con la ley, con la educación en igualdad, con la educación sexual y afectiva, con esa digamos, educación que en muchos casos tiene que ver con los derechos humanos, pero no solo, ¿no? También con cómo relacionarse desde estos aspectos más íntimos de la persona, y que creemos en general las personas que han abordado esto, no solamente, fijaros, la violencia sexual en términos de agresión sexual, sino también la cuestión del proxenetismo o de la prostitución que está detrás del proxenetismo, ¿no? Todo esto está también, la prevención de todo esto está planteada en la ley a partir de medidas que, bueno, ya están esbozadas en el Convenio de Estambul, ¿no? Como esa sensibilización social en general, pero también la educación a todos los niños y niñas en todas las etapas educativas, la cuestión de los derechos, de la información en derechos a las mujeres y muy especialmente a aquellas en sectores vulnerables, como son mujeres con discapacidad. Por cierto, hemos incorporado también, a petición de CERMI y de algunas otras asociaciones de mujeres con discapacidad, algunas medidas importantes para mujeres con discapacidad, como son, por ejemplo, la detección y la prevención en el ámbito residencial o en el ámbito, digamos, de los residencias cerradas, ¿no? Como es el caso de muchas mujeres con discapacidad intelectual o discapacidad física, ¿no? Que se encuentran en estos entornos, digamos, cerrados o tutelados, donde desde luego es importantísimo que allí permee esta ley, ¿no? Y haya protocolos de prevención, de detección de estas violencias sexuales en estas personas, ¿no? Luego también, por supuesto, hay todo un abordaje como os decía, en términos de atención integral, ¿no? Yo creo que algo fundamental, yo he acompañado, como decía, mujeres víctimas de violencias sexuales, y bueno, pues me he encontrado con algunas comunidades autónomas donde no había ni un solo recurso especializado para víctimas de violencias sexuales que no fueran en el ámbito de la pareja o expareja. Con lo cual, bueno, lo que plantea esta ley es hacer dos rutas de atención integral fundamentales, la de las mujeres adultas y la de los niños y las niñas y adolescentes. La de las mujeres adultas pasaría fundamentalmente o pivotaría en lo que yo creo que ya habréis oído hablar, pero que
es el recurso central que plantea la ley, que son los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales. Este modelo de atención es un modelo que recomienda el Consejo de Europa, recomienda con un estándar de 1 por cada 200.000 mujeres, y fijaros, en España hasta hace un par de años que se abrió el de Madrid y ahora hay otro en Asturias, no había ni un solo centro de crisis. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si una mujer agredida sexualmente con estos centros de crisis en la madrugada de un martes o de un día entre semana o de un fin de semana, en fin, agredida en cualquier momento, podía tener un teléfono al que llamar y a la vez no solamente, por supuesto, ser acompañada a los servicios, tanto a la policía como al hospital en su caso, sino tener también un apoyo interdisciplinar a partir de ese momento y en todo su itinerario, ¿no? Por otro lado, también es interesante, ¿no? ¿Cómo definimos crisis? Hay mujeres que creen digamos que entran en la crisis es el momento de la agresión, una agresión sexual reciente, pero hay otras mujeres para las cuales la crisis es el momento en el que reexperimentan una agresión sexual pasada y, digamos, sufren, bueno, pues o una parálisis o una situación de grandísima ansiedad, ¿no? Ahí, precisamente, es digamos, para eso está también este recurso. Y es un recurso que, bueno, básicamente en el mundo anglosajón lleva implantándose desde los años 70 y 80, pero sin embargo en el Estado español, como digo, en España no es prácticamente conocido o implantado más que en alguna comunidad autónoma. Bien, pues la ley lo que plantea es que este recurso se extienda en todas las comunidades autónomas y sea, de alguna manera, el recurso de referencia con el cual desde el cual y con el cual se armen todos los itinerarios y protocolos de coordinación ante víctimas de violencias sexuales. La segunda ruta es la de niños y niñas. Los niños y niñas, ya la ley de infancia, la ley de violencia contra la infancia hace, digamos, esboza este itinerario, planteando esta necesidad de que sea una atención especializada, no revictimizante, pero la ley, este proyecto de ley va un paso más allá y plantea como centro para, digamos, como punto focal, mejor dicho, o como centro al cual acuden los niños y niñas víctimas y en el cual deben estarse dando cita todo el conjunto de profesionales que intervienen, incluido, por supuesto, el ámbito judicial en su caso, que es el de la Barnahus, la Children's House o las casas de la infancia. En el momento en el que se implemente esta ley, se extenderán también en las comunidades autónomas estos modelos que ahora mismo están siendo, digamos, ensayados en alguna comunidad autónoma, en Cataluña y en alguna otra comunidad autónoma, están abriéndose algunos de estos centros en los cuales, bueno, pues el menor es el centro de intervención y todo el conjunto de profesionales lo que hacen es acudir a esos centros que son centros amables, ¿no? Digamos, adaptados absolutamente a las necesidades de la infancia, no revictimizantes y donde, bueno, pues vamos haciendo cada sector profesional nuestra intervención, ¿no? Desde luego, bueno, consideramos que esto es un avance sin precedentes y esperamos, bueno, pues que sirva para acelerar la puesta en marcha, la aprobación de esta ley, para acelerar la puesta en marcha de este tipo de centros, ¿no? Pero además digamos, de la atención integral a través de estas rutas especializadas, la ley consagra derechos tan importantes como el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la autonomía económica y habitacional, porque hay víctimas de violencias sexuales que, por supuesto, necesitan para salir de la violencia y para reencontrar bueno, pues su proyecto de vida esta autonomía económica y habitacional. Y aquí estoy pensando muy especialmente en las víctimas de explotación sexual, por supuesto. Y también derechos laborales, de asistencia jurídica, por supuesto, protección policial
esquemas de protección similares a los que se pueden estar brindando a las víctimas de pareja o de violencia en la pareja o expareja, pero en violencia sexual, que también, bueno, pues, según nos arroja la macroencuesta, el 80% de las agresiones o de las violencias sexuales se cometen entre conocidos, ¿no? Y la gran mayoría, más del 50%, en el entorno familiar, ¿no? Con lo cual, bueno, la cuestión de la protección, reforzar ese esquema de protección es importante, ¿no? Por otro lado, también la ley plantea que en el ámbito de la justicia se consagre la especialización tanto de la Fiscalía como de los equipos de valoración forense, digamos, de los profesionales de médicos forenses, pero también se da un plazo para estudiar las cargas y estudiar la implantación de juzgados, bien dentro de los juzgados de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer, bien como otros juzgados ad hoc, juzgados que atiendan de manera especializada a todo este conjunto de violencias que son las violencias sexuales a las que he hecho referencia, ¿no? Y algo muy importante que tiene que ver con la práctica forense, pero que tiene también que ver con los protocolos de los diferentes hospitales y de los diferentes, digamos, circuitos de atención a víctimas de agresión sexual reciente. Es un artículo que se recoge en el proyecto de ley, que seguramente habréis visto, y que tiene que ver con que la recogida de vestigios, muestras biológicas u otros restos no quede condicionada a la interposición de la denuncia previa. Es decir, muchas veces quienes acompañamos a mujeres víctimas nos encontramos con que las mujeres en el momento de acudir a un hospital están absolutamente confundidas, atemorizadas y muchas de ellas deciden no denunciar. Y si no denuncian no se les recogen los restos, los vestigios, las muestras biológicas, con lo cual esa muestra se pierde y si luego decidiera denunciar la mujer la agresión sexual sufrida, pues nos habríamos quedado prácticamente sin esa prueba, como sabéis, central, ¿no? Con lo cual, bueno, esto que desde luego es totalmente compatible y acorde con las directrices de la OMS respecto a la atención a víctimas de violencia sexual, y también se está realizando en algunos hospitales y partidos judiciales de España y en muchos otros países, bueno, pues lo consagramos, lo incorporamos aquí en la ley, ¿no? Luego, y por último, en el recorrido de derechos de las víctimas, que como os decía, ¿no? Es un cambio material importante porque esto, bueno, pues entra dentro de un terreno ahora mismo bastante vacío, ¿no? Se incluye también una mejora de lo que se llama el derecho a la reparación, con 4 elementos fundamentales, ¿no? El primero, garantizar que la indemnización de las víctimas de violencias sexuales sea proporcionada al daño sufrido, ¿no? Y aquí, bueno, creo que es importante una serie de elementos que digamos que se establecen en la ley y que van a ser importantes para hacer proporcionada esa indemnización. Por otro lado, el derecho a la completa recuperación, lo que incluye no solamente todos esos itinerarios de los que hemos hablado, de atención psicológica, etcétera, ¿no? Sino también, digamos, incluir a las víctimas con graves secuelas para cuyos tratamientos la ley crea un fondo específico, ¿no? Hay víctimas que, la verdad, bueno, en estos delitos, como también en otros, mismo los de violencia de género en pareja o expareja, hay una gran heterogeneidad de víctimas que tienen unas secuelas impresionantes, unas secuelas de por vida, y víctimas, sin embargo, bueno, pues que por el menor tiempo de la violencia o porque no ha sido tan devastadora en términos físicos y psicológicos, pues tienen más fácil recuperación. Pues bien, en esta ley lo que planteamos es que tanto esas víctimas, digamos, que pueden recuperarse con los recursos de atención integral a los que he hecho referencia, como aquellas que tengan graves secuelas, tienen que ser su reparación, su completa recuperación abordada por el Estado, ¿no? Por otro lado,
haciendo referencia a la no repetición de la violencia, que es otro de los elementos de la reparación, como derecho internacional, derecho consagrado en el derecho internacional de manera importante. Sobre todo hacemos referencia a los programas de protección a las víctimas, pero también de rehabilitación de los agresores. Creemos que es importante y hacer énfasis en este tipo de programas que ya se están llevando a cabo en algunos centros penitenciarios, pero reforzarlos por ley, ¿no? Y por último, importante también respecto a la reparación, otro elemento importante que recoge Naciones Unidas en alguna de sus, sus documentos marcos sobre la reparación, como es, digamos, el reconocimiento social, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas para generar ese relato social que legitime sus vivencias, sus demandas y deslegitime las violencias sexuales y a los violentos, ¿no? Es una manera de unir reparación y prevención, ¿no? Que de alguna manera es algo que actualmente, bueno, pues todavía lamentablemente seguimos teniendo que ver en redes sociales a veces el castigo al que son sometidas, entre comillas, castigo a algunas víctimas de violencias sexuales y de otros delitos a los que, bueno, a las que se falta el respeto y se humilla de una manera, bueno, bastante escandalosa, ¿no? En cuanto a las medidas que hemos establecido en el ámbito penal, que creemos que son importantes, como digo, para bueno, por un lado, cambiar ese paradigma, ¿no?, de lo que es la violencia sexual y, por tanto, de lo que es la libertad sexual. Y, por otro lado, y que tiene que ver, por supuesto, con el delito de agresión sexual, esta reforma que se hace del delito bueno, de los tipos de abuso sexual, que se convierte todo en agresión sexual, una nueva configuración de los tipos penales que pivota sobre la inexistencia del consentimiento, o sea, es violencia sexual todo acto sexual sin consentimiento, y esto es radicalmente recomendación del Convenio de Estambul, artículo 36.2, pero también, por supuesto, nos ha sido reiterado en el informe que se hizo sobre España, hizo el Grevio sobre España en el año 2020, donde nos decía, bueno, hay toda una lista ya de países europeos que están tipificando el consentimiento, optando por el modelo del consentimiento, en concreto el consentimiento en positivo, el Yes Model, que se llama, que ha sido acogido, entre otros, ya por Suecia, Reino Unido, y digamos es el modelo de consentimiento que se ha recogido en esta ley. Es digamos, se incorpora una definición auténtica del consentimiento libre en línea con la inspirada en el Convenio de Estambul, ¿no? Se dice: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, bueno, como veremos, el 36.2 es exactamente un poco lo que plantea que debe de marcar la diferencia sobre los delitos sexuales. Un poco lo que se viene a decir en este sentido es que no cabe, por tanto, presuponer el consentimiento que no se ha exteriorizado, o sea, no todo el silencio es consentimiento, ¿no? Y por ello yo creo que es importante también, como dice el Convenio de Estambul, tener en cuenta las circunstancias concurrentes, ¿no? En ese sentido, creo que es importante también, en el sentido de entender que al suprimirse el abuso sexual no se tipifica toda violencia sexual como agresión sexual tal cual la conocemos nosotras ahora, sino que precisamente lo que se plantea es una horquilla con penas leves, graves y muy graves, ¿no? Y un sistema proporcional que, desde luego, creemos que es el que más se acerca, ¿no?, pues a la graduación del desvalor de estas conductas, ¿no?, algunas de las cuales, evidentemente, pues serán conductas leves, que deben penarse, por supuesto, como digamos, delitos leves, y otras, sin embargo, hay un tipo básico que entra ya dentro de las penas graves y las muy graves. A muchas veces se nos ha preguntado, pero entonces violaciones como las de la manada quedaría reducida la pena, o cómo queda. Bueno, pues no, precisamente con el juego de agravantes que plantea la reforma, lo que serían las violaciones múltiples como la de la manada quedarían penadas con el mismo rigor, ni muchísimo menos quedarían menos penadas, ¿no?
Pero sí que creemos que es importante plantear, primero eso, no presuponer o interpretar el consentimiento como ausencia de actos de resistencia, y por otro lado, evidentemente, las relaciones sexuales no son un semáforo, ¿no? Que se abre o se cierra, sino que son el ejercicio de una libertad que necesita toda una serie de actos concurrentes. Por otro lado, tampoco diríamos, o creo que es importante decir, porque ha sido una de las críticas que creo que hay que matizar o que hay que responder, no tiene en absoluto nada que ver este tipo penal o la tipificación según el modelo de consentimiento impositivo, nada que ver con la presunción de inocencia o el hecho de que la acusación no sea, por supuesto, la que tiene que probar esa ausencia de consentimiento, ¿no? Es evidente que esto es así porque nos rige el derecho penal democrático y en absoluto se ha planteado de otra manera, sino, vamos, por supuesto que no. Por otro lado, y digamos que aunque por supuesto son muchos más las reformas en estas disposiciones finales que veis que tiene la ley, diría que también es importante porque ha habido, digamos, cierta polémica con la cuestión del acoso callejero, ¿no? El acoso callejero, que nosotras lo planteamos como un delito leve, como un delito en el cual, desde luego, entendemos que tiene que ver en absoluto con un piropo, ¿no? Que es como de alguna manera a veces se ha querido como ridiculizar esta cuestión del acoso callejero, sino que se garantiza el derecho a las mujeres tanto en el espacio público como en espacios privados, digamos, tener unas condiciones de tranquilidad, libertad y seguridad que, por supuesto, no se compadecen bien con las conductas, ¿no?, sexuales. Véase una persona que se masturba delante de otra, una persona que profiere toda una serie, digamos, de insultos humillantes con tono o contenido sexual. Es decir, nada que ver, por supuesto, con el piropo, porque el propio tipo, como lo hemos planteado en el proyecto de ley, veis que tiene que ser, aparte de carácter sexual, este acoso, crear en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir un delito de mayor gravedad, por supuesto, ¿no? Esto yo creo que es importante decirlo, ¿no? Porque desde luego son muchísimas las situaciones en las que las mujeres, bueno, pues nos hemos visto en circunstancias de estas, pero por supuesto quería dejar claro que no es en absoluto la relación o está relacionado con el piropo o cualquier otra cuestión que evidentemente tiene que quedar fuera, por muy molesto que sea, fuera del Código Penal. Y yendo también a otra de las cuestiones que sí que se incorporan en la ley, que tampoco ha sido, digamos que también ha sido suscitado cierta polémica o cierto debate, ha sido la tipificación tanto de una reforma del proxenetismo no coercitivo, y en ese sentido es importante porque ahí hemos seguido muy especialmente las memorias de la Fiscalía General del Estado, que planteaba, bueno, la dificultad tan enorme que tiene de persecución el tipo de proxenetismo no coercitivo actualmente, según está tipificado en el artículo 187, y por otro lado incorporamos también un delito que se sacó, digamos, de nuestro Código Penal en el año 95, que es la tercería locativa. Entendemos precisamente que la tercería locativa, es decir, el tercero que se lucra de poner a disposición de manera habitual locales o otro tipo digamos, de lugares en los cuales se comete situaciones o relaciones de explotación sexual, como, digamos, explotación de la prostitución ajena, como se tipifica en 187, o sea, sería un 187 bis, estaría penado, ¿no? Aquí también decir que, bueno, ha habido asociaciones de mujeres, asociaciones de mujeres prostitutas, que nos decían, pero ojo, aquí estáis penando a quien me alquila o quien alquila el piso a una mujer que se prostituye o a un grupo de mujeres que se prostituyen. Bueno, en absoluto. Aquí lo que se está penando o sancionando es a las personas, y muy a menudo personas jurídicas, que se están lucrando
poniendo a disposición de quienes son realmente los proxenetas o las redes de la industria proxeneta, locales en los cuales se cometen este tipo de explotación, que es un delito gravísimo y un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Con lo cual, importante, ¿no?, hacer esta diferenciación y, bueno, desde luego creo que viene, tal y como está ahora mismo planteado en el tipo o en el proyecto de ley, el tipo penal vendría, a mi juicio, bien planteado. Pero por otro lado también es importante porque aquí no se trata, o por lo menos lo que nosotros hemos podido de alguna manera encontrar, ha sido una suerte de disyuntiva, ¿no? Entre, bueno, aquí entonces, ¿qué sucede? Si una mujer está en uno de estos clubes y está siendo explotada, pero es allí donde vive, este dinero que le dan, que es realmente de explotación absoluta, pero es su sustento. Si le quitamos eso, se cierra ese club, se multa a la persona jurídica y se condena y tal, ¿qué pasa con estas mujeres? Bueno, pues lo que decimos en la ley lo que habréis podido ver es que no hace falta decidir entre los derechos de las mujeres y la impunidad. Es que se puede combatir la impunidad y se puede tratar de garantizar también los derechos de estas mujeres. Y en ese sentido, bueno, pues planteamos esta ruta de atención integral con medidas de atención o de inserción sociolaboral. También planteamos un fondo que esto ya lo planteaba el plan contra la trata, los distintos planes contra la trata que se han ido aprobando, que el decomiso de bienes de la industria, vamos, los centros precintados, los locales precintados y las personas jurídicas disueltas y tal, pues este tipo de bienes vayan a dar a un fondo, que sea un fondo que revierta tanto en las alternativas sociolaborales o habitacionales de las víctimas de explotación sexual y trata, como también de las necesidades, digamos, de atención a otras víctimas de violencias sexuales, especialmente las de graves secuelas, ¿no? Sin más, yo en ese sentido quería deciros, porque también era otra de las cuestiones, bueno, pues digamos, bastante candentes o polémicas de la ley, y quería dejarlo, bueno, como aquí. Me he dejado algunas cuestiones en el tintero. Hay alguna cuestión importante que es, bueno, somos conscientes de que esta ley aborda una cantidad de ámbitos competenciales de materia competencial exclusiva o muy amplia de las comunidades autónomas, y esto, por supuesto, va a requerir un desarrollo, bueno, pues con encaje competencial, con las conferencias sectoriales teniendo que acordar los sistemas de mínimos, los sistemas los estándares de disponibilidad de los recursos y muchas cuestiones, ¿no? Bueno, quizá es uno de los retos de una ley como esta. También lo fue, por supuesto, porque es en la misma materia, la Ley 1/2004. Por otro lado, también, si queréis, ahora en el debate podemos ver si hay alguna pregunta, bueno, el encaje entre la Ley 1/2004 y esta ley, o la futura ley de trata, que se espera también vea la luz en esta legislatura. En fin, hay toda una serie de cuestiones que tienen también que ver no tanto con la propia ley como con su encaje en el desarrollo, una vez aprobada, en el desarrollo que va a llevar su implementación, ¿no? Entonces, bueno, yo casi lo dejaría aquí, si os parece, y por supuesto, vamos, lo que creo que va a ser más rico es el debate o las preguntas, en fin, lo que queráis plantear y que podamos establecer un intercambio rico. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, María. Interesantísima la exposición sobre este proyecto de ley. Yo creo que nos has aclarado muchos conceptos que efectivamente quizás estuviesen algunos trasladados de forma equivocada. Pues sin más, ¿alguna pregunta? Iniciamos el debate, que seguro, como dice María, va a ser más enriquecedor.
para complementar su exposición brillante. Quien quiera hacer cualquier pregunta, si lo desea, puede activar el micrófono y formular la pregunta. Bien, María, si te parece, mientras que se animan a formular alguna pregunta, en tu exposición hablabas de que este proyecto de respuesta a la macroencuesta del 2019 de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. ¿Puedes matizarnos qué puntos más, aunque más o menos a lo largo de la exposición ya lo has ido poniendo de manifiesto, pero por si quieres destacar algún aspecto relevante? Gracias. Ah, que tenía el micro quitado, sí. Bueno, sí, a ver, aquí la macroencuesta un poco lo que nos plantea son una serie de datos, ¿no? Que, fíjate, no tienen tanto que ver con la prevalencia, que la prevalencia evidentemente es importante, siempre, desde luego, la más abrumadora, la del acoso sexual y muy especialmente el acoso sexual en el trabajo, que, bueno, en total, ¿no? Las mujeres que responden que han sido víctimas de alguna forma de acoso sexual llegan a los 8 millones de mujeres encuestadas. Pero, por otro lado, a mí lo que me parece más interesante, ya más allá, digamos, de los datos absolutos, son los porcentajes en algunas cuestiones, como decía, por ejemplo, la cuestión esta de que solo el 18% de los agresores sexuales son desconocidos. Esto es algo, yo creo que importante a la hora de entender que no estamos ante, cuando hablamos de violencia sexual, a todas y a todos se nos va la cabeza, ¿no? Como al violador del descampado o al del ascensor, y muy a menudo se trata de la cotidianeidad o de las relaciones cotidianas de las víctimas, ¿no? De ese familiar, de ese amigo, de ese novio, por supuesto, de ese botellón en el cual la chica se ve, digamos, desbordada por una situación que desde luego no es la que ella querría, ¿no? Bueno, pues esto, pero fijaros, más allá de este más del 80% son conocidos, fijaros, más del 45% de la violencia sexual se comete en una casa, o en la de la víctima o en la del agresor. Es decir, imaginemos, ¿no? Los domicilios, y especialmente el domicilio de la víctima, pero bueno, también se acude al otro domicilio, pues en fin, los domicilios como lugares prototípicos de seguridad, digamos, de ausencia de peligros, ¿no? Bueno, pues aquí realmente es esta la respuesta. Y sin embargo, frente a la visión mediática que desde la macroviolación o la violación múltiple de Pamplona nos viene asaltando, frente a esa visión mediática de que las violaciones múltiples parece que son la regla general casi ahora mismo, ¿no? En la macroencuesta nos dice que no llegan a más de un 12%. O sea que la violación múltiple no es en absoluto una constante, sigue siendo algo excepcional. Otra cosa es que sea alarmante, sea algo absolutamente a perseguir, pero desde luego no es la regla general. Y esto es algo también interesante que nos arroja la macroencuesta. Otro tema importante que yo creo que nos tiene también que hacer reflexionar es que, fijaros, las víctimas de violencia sexual en general, de ellas solo denuncia un 11%, un 11%. Y de las víctimas de violación, es decir, de la violencia sexual más extrema, solo denuncia un 16%. Es decir, es importante también, ¿no? Y muchas de ellas hablan de que no denuncian o ni siquiera piden ayuda por miedo, por vergüenza, por estigma, por miedo a no ser creídas. Esto es algo también muy importante en la macroencuesta. Y bueno, sin más, yo creo que con estos datos sí, bueno, nos hacemos una idea, ¿no? de por qué hay que combatir esta serie de situaciones, que algunas tienen que ver con prejuicios que están en la sociedad y en las mismas víctimas, pero otras también tienen que ver con, bueno, con que las instituciones tenemos que acercarnos, ¿no? A las víctimas de violencias sexuales y plantearles, bueno, pues que en su itinerario están acompañadas, que tienen realmente toda una red a su servicio, ¿no?
Sí, María, la verdad es que los datos nos has puesto sobre la mesa la realidad que existe en las violencias sexuales, unos datos escalofriantes. ¿Alguna pregunta? Sí, pues María, quizás esos ajustes a los que hacías referencia entre Sí, este proyecto de ley y la Ley Orgánica sí. 1/2004. Gracias. Sí, 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 sí. Bueno, efectivamente, bueno, preguntan en el chat que si tienen acceso al proyecto de ley. Digo que están. Sí, perdona María, sí, sí, Sí. si no se ha subido durante tu exposición, no os preocupéis porque sí queremos, la idea es subir el proyecto de ley, no os preocupéis. Muy bien. Gracias. Bueno, pues efectivamente, nada. Respecto a la Ley 1/2004, sí, es importante, desde luego, que hagamos referencia a, claro, a que, por un lado, o sea, hay zonas grises entre las dos leyes. Por un lado, nosotras hemos entendido, y de hecho, en ese sentido, hemos planteado también una consulta previa en el Ministerio para reformar la Ley 1/2004 y que tenga, fijaros, no solamente para para un objetivo que es el que ahora mismo estamos persiguiendo, que es el de hacer permanente o blindar la financiación y el esquema de cogobernanza y de corresponsabilidad interadministraciones del Pacto de Estado, ¿no? O sea, hay algo fundamental que desde luego tenemos que hacer antes de que, bueno, el Pacto de Estado termina su vigencia en septiembre del 22 y no nos podemos permitir, desde luego, creemos nosotras como Estado, que la implicación tanto institucional como, por supuesto, financiera, termine en esa fecha, ¿no? Creemos que esto tiene que continuar y desde ese punto de vista hemos planteado una consulta previa para reformar la Ley 1/2004, la Ley Orgánica 1/2004, porque sí entendemos, desde luego, que esa ley tiene que ser, o entendemos que tiene que ser la ley marco en esta materia y la ley, las dos leyes, la de trata futura y la que está a punto de aprobarse en el Consejo de los Diputados, esta de libertad sexual, leyes leyes sectoriales que de alguna manera, desde un marco común de abordaje interinstitucional como Estado de todas las violencias contra las mujeres del Convenio de Estambul, esta ley lo que hace es hacer, digamos, de ese suelo básico de derechos y obligaciones, un catálogo de derechos y obligaciones específico en violencias sexuales. Claro que hay un posible solapamiento, algún posible solapamiento, y no hay que ir más lejos cuando hablamos, por ejemplo, de que la violencia en la pareja o expareja es sexual muchas veces, es violencia sexual. Lamentablemente, es verdad que en lo que es la experiencia en los tribunales, los juzgados de los tribunales, la violencia sexual en el ámbito de la pareja o expareja queda muy a menudo enterrada entre otras violencias y muy pocos son los casos en los cuales se hace protagonista en el relato y en el itinerario de una víctima de violencia en pareja o expareja. Pero, sin embargo, vamos, claro que está presente en estas víctimas. Pero, evidentemente, las víctimas de pareja o expareja, en lo que tiene que ver con el suelo básico de atención a esas víctimas, ¿no? Y las ayudas y toda la serie, digamos, tanto de catálogo de derechos socioasistenciales, como lo que tiene que ver también con el acceso a la justicia, los juzgados de violencia sobre la mujer, etcétera, etcétera, estarían cubiertas en esa ley estas mujeres. Y sin embargo, por ejemplo, pensemos que si una de estas víctimas de violencias sexuales en la pareja comienza, o sea, es decir, experimenta digamos, unas secuelas que hacen necesaria su atención por parte de un recurso especializado en trauma y en psicología especializado en violencias sexuales, debería ser atendida en un centro de crisis. Es decir, entendemos, por supuesto, que la secuela, el daño psicológico y el daño digamos, al proyecto de vida de una violencia sexual es muy específico y es tan específico que debe ser abordado desde ese itinerario especializado. Y ahí, yo, a mi entender, cobraría fuerza los centros de crisis, por supuesto. Es decir, esa mujer tendría que ser atendida por el recurso que más se adapte a su necesidad, ¿no?
Pero digamos que en general lo que a mi juicio debería pasar es que la ley de violencias sexuales y la ley de violencia en pareja o expareja tuvieran, digamos, toda una ruta o un catálogo de derechos común, coincidente, que haga que ninguna de estas mujeres o víctimas esté peor, digamos, peor acompañada o peor tratada, entre comillas, normativamente, porque una ley tiene agravio, hay un agravio, digamos, respecto a la otra, ¿no? En términos, por ejemplo, de ayudas económicas, ayudas habitacionales, garantía de asistencia letrada gratuita, toda esa serie de cuestiones, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber eso, tiene que ser un suelo común entre las dos leyes. Y luego ya, pues el itinerario donde cada una realmente se tenga que incorporar por especialización. Sí, muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta? Como ves, María, en el chat pues ponen de manifiesto que una ponencia pues interesantísima. Bueno, Me alegro, que magnífica la ponencia. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, buenas tardes. Sí, hola, perfectamente. María Rosa. Buenas tardes, María. Mira, creo haberte entendido que uno de los ejes de la reparación de las víctimas es la no repetición o reiteración de la violencia. Y dentro de esa no repetición se prevé, aparte de la asistencia a las víctimas, esa asistencia integral, la posibilidad de que los agresores sexuales se sometan a, supongo que, a algún tipo de proyecto de rehabilitación. Entonces, me gustaría saber si se manejan estadísticas o estudios de qué posibilidad de rehabilitación realmente existe entre este tipo de delincuentes sexuales, si hay una incidencia de rehabilitación alta, este tipo de cuestión. Sí, muchas gracias, María Rosa. Pues, a ver, sí, yo aquí lo que quiero decir, en primer lugar, es que al hablar de violencias sexuales desde el punto de vista, digamos, o desde el amplio objeto, no solamente agresión sexual, sino también matrimonio forzoso, mutilación genital y toda otra serie, digamos, de, bueno, acoso callejero, en fin, toda esa serie, digamos, de delitos o de conductas que engloban las violencias sexuales. Creo que en ese sentido, claro, hay multitud de perfiles de agresores y como también los hay, evidentemente, dentro de las agresiones sexuales, por supuesto. No es lo mismo, pues eso, lo que decimos, ¿no? De un chico joven en un botellón donde de pronto, evidentemente, porque su socialización le ha dado a entender que el cuerpo de esa amiga con la que está de botellón está a su disposición, ¿no? No es lo mismo, yo desde luego entiendo eso, que una persona, digamos, que tiene ya un perfil más reiterativo y mucho más consolidado en términos de agresión sexual, como depredador sexual o como se ha dado a llamar en algunos casos algunos de los agresores sexuales más, entre comillas, reiterativos o reincidentes, ¿no? Pero fíjate, claro, yo creo que en general, tú has preguntado la pregunta del millón, porque no es solamente en delitos sexuales. Yo he dicho al principio que la violencia sexual tiene mucho más que ver, muy poco que ver con la sexualidad y mucho que ver con el poder, ¿no? Y precisamente la violencia sexual como prototípica de una violencia machista hay un ingrediente central en estos agresores, que es el de no reconocer su responsabilidad en la propia agresión, ¿no? Es decir, y esto es algo que se pide, y yo muchas veces cuando he analizado y he dado alguna recomendación por mi profesión y esto a los cursos de penados, a los cursos digamos, en medio penitenciario, yo siempre he dicho, incluso también a los de medio abierto, a los condenados con la condena suspendida, las penas sustituidas, o sea, todo esto, lo primero que hay que hacer es que esta persona se responsabilice de lo que ha hecho. Y una vez que ya está la responsabilidad encima de la mesa, podemos empezar a hablar de que hay visos o posibilidades de que esto sea efectivo.
¿Y qué sucede? Que en muchos casos, lamentablemente, esta responsabilidad no está y se les permite hacer estos cursos y esto realmente, bueno, pues es un hándicap. Y yo creo que, evidentemente, sí que he visto datos o digamos, algunos estudios, no sobre delincuentes sexuales especialmente, pero sí sobre delincuentes de género, o sea, sobre agresores de género, maltratadores y hombres violentos digamos, con respecto a delitos de violencia de género en su muy distinta magnitud, porque de asesinatos hasta violencia de género, si quieres, suspendida, con condenas suspendidas. Claro que sí, claro que es muy bajo el porcentaje de recuperación en términos de no reincidencia, pero sobre todo, como digo, en términos de cambio del modelo de relación con las mujeres, ¿no? Que al final es lo que está debajo de estos delitos, ¿no? Lo que es el sustrato de estos delitos no es una persona que un día se le va la olla y tal. Normalmente esto bueno, está muy asentado en términos de los códigos de relación. Entonces, yo sí creo que, claro que, bueno, pues hay poco índice de éxito, pero vuelvo a decir, no porque no sean recuperables muchos de estos hombres. Yo además soy firme defensora de que el fin de la pena es la resocialización del penado, yo creo, en este principio constitucional. Pero lo que sí que creo también es que hay que tomarse en serio los delitos con componente de género, los delitos sexuales, y tratarlos no como una cuestión de control de impulsos, sino como una cuestión de responsabilización y de desestructuración de un modelo relacional que tiene que ver realmente con el que puede ir desde la maté porque era mía hasta la agredí sexualmente porque su cuerpo es un objeto, ¿no? Para mí. Y eso es lo que creo que se debe trabajar. Y hasta que no se trabaje en profundidad eso, pues evidentemente también yo creo que sí que el índice de éxitos seguirá siendo no tan alto, pero bueno, interesante. Muchas gracias, me ha quedado bastante claro. Sí, ¿alguna otra pregunta? Nos indica María Belén Jimeno, no sé si ya lo quiere manifestar personalmente, nos escribe en el chat. Las oficinas de asistencia a las víctimas del delito del Ministerio de Justicia. No, disculparme, María Belén, lo que dices, todo lo que plantea el proyecto de ley es importante, pero para que los que trabajamos en los juzgados, nos parece fundamental que se creen juzgados especializados y haya más equipos técnicos para que las denuncias se aborden rápidamente y evitar la revictimización institucional por falta de medios personales. Asimismo, María Rosa Serra, no sé si quiere participar directamente. Las oficinas de asistencia a las víctimas del delito del Ministerio de Justicia ya prestan asistencia psicológica especializada y específica a las víctimas de violencia sexual, una intervención dirigida a la reparación del daño, así como el acompañamiento durante todo el procedimiento policial y judicial, desde una asistencia en crisis en los primeros momentos y en cualquiera de sus fases. Bien, pues si nadie... Sí, yo quería simplemente hacer referencia a esta última aportación, el comentario, sí. A ver, por supuesto, poniendo en valor lo que plantea la compañera y también diciendo que la actuación de las oficinas de asistencia a la víctima como parte de ese mapa ya actual, pero que tiene que estar absolutamente presente en los itinerarios de las víctimas de violencias sexuales, claro que ya se incorpora también en la ley, lo veréis en el proyecto de ley, pero sí es muy importante decir que esas oficinas de asistencia a las víctimas prestando asistencia especializada no son recursos específicos para víctimas de violencias sexuales y, digamos, en el propio territorio o en la propia comunidad donde están las víctimas. O sea, yo creo que son que hacen una labor impresionante, una labor que realmente a raíz de la ley del Estatuto de la Víctima entiendo además que se han puesto muchísimo más en rodaje porque había territorios donde estaban mucho más desarrolladas esas funciones y otros no tanto, pero entiendo que desde luego ahora mismo están haciendo esa función. Pero yo quiero simplemente decir que los centros de crisis
crisis no es que quieran sustituir a las oficinas de asistencia a las víctimas o viceversa, sino que son recursos que están llamados a conectarse y a plantear precisamente ese acompañamiento mutuo en sede judicial, por supuesto, y en todo el ámbito, digamos, de las víctimas que denuncian y más aún, en los procesos judiciales, las oficinas de asistencia a las víctimas, pero los centros de crisis también en muchas víctimas que no van a denunciar, algunas porque, como os dije, la crisis es una reexperimentación de una situación de victimización antigua y que ni siquiera se plantea la denuncia en ese caso, o porque deciden no denunciar, ¿no? Aunque pudiendo hacerlo. Son, en el caso de víctimas mayores de edad, con lo cual yo creo que, bueno, como digo, son perfiles, por un lado, profesionales totalmente compatibles, que están llamados a entenderse, y por otro lado, evidentemente, vamos, yo hasta donde yo sé, no en todos los partidos judiciales, como decía, y territorios, no solo de la Administración de Justicia, o sea, no solo de donde no está transferida a las comunidades autónomas la materia, sino también de las comunidades autónomas ha habido como distintas velocidades, y entiendo que ahora mismo esté, como dice la compañera, las oficinas prestando ese apoyo tan fundamental. Sí, muchas gracias, María. María Rosa, creo que tiene levantada la mano, si quiere participar. Sí, claro. Sí. Hola, buenas tardes. Soy María Rosa, soy la psicóloga de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Mallorca, y aclarar mi comentario. Entiendo que no es un tema de competencia aquí de servicios, pero sencillamente era dar la voz, porque claro, en las oficinas de asistencia a víctimas no es un requisito el hecho de haber denunciado. Entonces, porque a veces hay una falsa creencia al respecto. Sí. Nosotras estamos en sede judicial, pero no es requisito haber denunciado, y desde hace muchos años, aunque no seamos un servicio exclusivo para víctimas de violencia sexual, sí estamos altamente especializadas y formadas a esos efectos. Y de hecho, la atención que les prestamos, independientemente de que decidan denunciar o no denunciar, es una asistencia prioritaria, porque las víctimas de violencia sexual son prioritarias en nuestro servicio por la gravedad precisamente de las secuelas y de las consecuencias que tiene esta violencia. Y son las víctimas que quizás durante más tiempo continúan acudiendo a nuestro servicio, también por la duración de los procesos judiciales, que son muy largos. Era sencillamente aclarar un poquito el comentario. Gracias. Totalmente aclarado. Lo que sucede es que yo quiero, porque además he visto un comentario en el chat que dice que desde 2002 ya se lleva haciendo esta atención. Yo quiero volver a reiterar, yo pongo como ejemplo comunidades autónomas en las que desde luego tengo conocimiento más específico de ello, como por ejemplo Galicia o como por ejemplo Madrid, donde hasta que no llegó en la Comunidad de Madrid el CIMASCAM, puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, no había asistencia especializada. Es que no estamos hablando de cuando hablamos de centro, de lo que implica una atención especializada a víctimas de violencias sexuales con enfoque de trauma, con el enfoque que realmente se requiere en estos casos, no es cualquier asistencia psicológica. Y aquí concretamente en la Comunidad de Madrid, que la competencia de justicia sí la tiene transferida, o en la Comunidad de Galicia, o en la Comunidad de Asturias, o en algunas comunidades autónomas que conozco especialmente, no, digamos que no se cubría ese aspecto, no digamos ya el aspecto de atención telefónica y presencial 24 horas, que eso por supuesto tampoco, pero ni siquiera, como dice la compañera, el hecho de que, la compañera de Baleares, el hecho de que estuviera garantizado en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad, o sea, que hubiera suficiente, digamos, profesionales para acometer esta asistencia, la accesibilidad suficiente y, sobre todo, la calidad también, ¿no? Perfecto, si en Baleares lo lleváis haciendo desde hace tiempo y esto garantiza que las víctimas de violencias sexuales tienen ese recurso,
por supuesto, en horario de oficina, lo que digo, que no cubre las 24 horas como los centros de crisis, pero perfecto, ese complemento es importantísimo. Pero, por ejemplo, en otras comunidades autónomas eso no es así. Yo lo digo porque me ha tocado acompañar a víctimas de violencias sexuales con unos traumas muy severos y la ausencia de recursos, la ausencia de servicios especializados, bueno, pues era un clamor, vamos, no es una, vamos, que decir que sí, que si no fuera así, que en absoluto se diría, ¿no? Pero por eso mismo creo que es importante que una ley de alcance estatal, una ley orgánica, haga lo que hizo en su momento la Ley 1/2004, que es extender y homogeneizar una serie de recursos que ahora mismo, desde luego, no están siendo, digamos, no están prestando esa asistencia homogénea con la misma calidad y disponibilidad, ¿no? para el volumen de víctimas que es, ¿no? Muchas gracias, María. Preguntan en el chat, Marta Avellán, ¿en qué medida el éxito de esta ley va a depender de cada comunidad autónoma? Pues, a ver, yo diría que es en gran medida, pero por otro lado, o sea que en gran medida en términos de lo que veníamos diciendo, se trata de todas las medidas, tanto preventivas como de detección en lugares tan importantes como el medio escolar, el medio sanitario, los servicios sociales, servicios, como decíamos, socioasistenciales en términos también de personas con dependencia. Todo esto depende de las comunidades autónomas, como también estos recursos de atención integral, muchos de ellos, ¿no? Vamos, la gran mayoría, los que no dependen, como decía la compañera, del territorio del Ministerio de Justicia en lo que es la asistencia, las oficinas de asistencia a las víctimas, pero lo que son los recursos especializados del estilo de los del artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, ¿no? Todos esos recursos dependen de las comunidades autónomas. ¿Cuál es aquí el reto? Que yo creo que tenemos que no podemos dejar de lado, precisamente al hilo de lo que ha venido haciendo el Pacto de Estado, que es plantear que hay toda una financiación que tiene que partir de los presupuestos generales del Estado y que debe hacerlo así para igualar la respuesta en los territorios, pues por supuesto que abarque a esta ley y que esta ley sea dotada y no dotada por territorios, sino dotada desde los presupuestos generales del Estado y especialmente las medidas más caras, como van a ser las rutas de atención integral. No digamos ya las casas de la infancia, es decir, creo que es importante esa serie de recursos que son recursos pioneros, novedosos y que tienen un coste económico. Y efectivamente, como creo que decía por ahí una compañera en el chat, el Grevio ya nos dio un toque por eso. El Grevio era una de las cosas que decía, ¿no? Que aquí al final, claro, de la respuesta en términos de protección de derechos humanos responde España como Estado pluriregional o pluriautonómico, pero luego, sin embargo, eso se tiene que hacer efectivo en cada comunidad autónoma. Y no puede ser que una mujer, porque viva en Murcia, esté mejor protegida que si vive en Cataluña o en Valencia, o viceversa. Es decir, que eso nos lo han dicho ya comités, el Comité CEDAW, el Grevio, el GRETA, en casos de trata, y es así. Pero bueno, pues yo creo que eso solo se garantiza, primero, previéndolo en una ley orgánica como esta, previendo la medida, y segundo, condicionando el desarrollo también a esa financiación en presupuestos generales del Estado. Gracias. Bueno, María, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por tu intervención de esta tarde. Nada, a vosotros. Has puesto de manifiesto el compromiso y la profesionalidad que ya me constaba que te caracteriza en toda esta lucha por los derechos humanos y concretamente por la igualdad y la protección de las mujeres, y agradecerte toda la exposición y la clarificación de muchos conceptos. Gracias.
Muchas gracias a todos vosotros y vosotras y nada, y animaros a seguir ahí, porque creo que esto es un tema de todos y todas, ¿no? De, bueno, de allí donde cada cual está, ¿no? En ese lugar donde hacemos una cadena llena de eslabones, ¿no? Y desde ahí, pues vamos, encantada de compartir con vosotros este compromiso. Pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas los participantes que estáis conectados. En la plataforma online se ha subido ya el PowerPoint de Vicente Magro de esta mañana. También la idea es subir el proyecto de ley a la plataforma online. Si no se ha subido aún, en breve se subirá. No os preocupéis. Y nada, pues nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Y mañana a las 9:30 empieza la sesión. Intentaremos estar 5 minutitos antes, ¿de acuerdo? Pues nada, que descanséis. Muchas gracias. Hasta mañana.